Bienvenidos a Acciones Fiscales, con su anfitrión, el doctor Juan Raúl López Villa. Comenzamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y el día de hoy efectivamente vamos a continuar con un tema que ya hemos abordado en la sesión anterior y me refiero al tema de razón de negocios, un tema que sin lugar a duda genera mucha complejidad en la interpretación y en la futura aplicación que van a llevar a cabo las autoridades fiscales en este rubro que tiene que ver, por supuesto, con alguna de las modificaciones trascendentales que llevó a cabo el legislador en 2020 y 2021, o más bien que entraron en vigor en 2020 y 2021. Y particularmente el tema de razón de negocios, como lo hemos señalado con antelación y en otros foros, pues es un tema que deriva esencialmente de esa herencia que adquirió la OCDE y que lo propuso dentro de los BEPS y que es particularmente, por decirlo así, una herencia del derecho anglosajón. Este concepto del beneficio económico pues deriva del concepto que han utilizado los anglosajones pues para poder entender o explicar lo que se le conoce como el propósito o la prueba del propósito de negocios, el Test Proposed Business, que el legislador pues tomó a bien darle otro nombre y le puso como razón de negocios. Y este tema fundamental trasciende, como lo hemos indicado con antelación, en la actividad de los contribuyentes del día a día, puesto que es la primera vez que la autoridad fiscal va a revisar en primera instancia los actos jurídicos del contribuyente. Esto para efecto de verificar y que el legislador le llamó recaracterizar en su caso, a efecto de poder revisar los actos jurídicos y verificar si efectivamente estos cumplen con un beneficio económico que ha tenido a bien la autoridad definir como razonablemente esperado. Y esta razonabilidad esperada por la autoridad, pues efectivamente es la que ella va a autodeterminar y en caso de que no coincida con ese beneficio que la autoridad determine con antelación respecto de ese negocio jurídico o acto jurídico, pues entonces no lo validará y lo va a recaracterizar. Y esto por supuesto que tiene implicaciones directas en la forma a través de la cual hoy por hoy el contribuyente, el comerciante, pues lleva a cabo sus operaciones comunes. Esto implica necesariamente que el contribuyente vuelva a reacomodar la forma, valga la expresión, en que lleva a cabo la actividad comercial o la actividad de sus negocios. Esto a efecto entonces de que la autoridad pretende el acomodar, el adecuar, el interpretar esta herencia del common law, del derecho anglosajón y que aplica por supuesto en países anglosajones, pues para efecto de que la autoridad entonces verifique si el contribuyente está llevando a cabo en forma exacta el cumplimiento de los actos jurídicos y que estos, como lo hemos reiterado constantemente, deben de estar fundados esencialmente en dos pilares, es decir, en la sustancia jurídica que va a implicar que todos los actos tengan un sustento de carácter jurídico. Ya no basta, como durante muchos años se llevó a cabo en nuestro país y en otras latitudes, con que exista un contrato basado en un acuerdo de voluntades, pero que no estuviera o estuviese sustentado en un contrato. Es necesario que este contrato esté contenido en un documento y además que este documento pues cumpla con los requisitos que hemos indicado también de la famosa fecha cierta, que si bien es cierto es una forma o un método a través del cual la autoridad puede verificar que efectivamente existió el contrato, no es la única forma a través de la cual la autoridad pudiera en su momento verificar la existencia jurídica del acto en materia de la actividad económica. Y aún así, existiendo el contrato, nada podría limitar, fíjense lo que les voy a señalar, el hecho de que la autoridad pueda analizar
cada una de las cláusulas de los contratos en los cuales se basan los actos jurídicos y los actos comerciales que tiene que ver con su actividad económica, puesto que la autoridad entonces podría verificar cada una de las cláusulas materia de la operación del contribuyente y cuestionar si efectivamente se han llevado a cabo en esos términos y condiciones exactas que se pactaron entre las partes. De tal suerte, entonces, que podría en su caso la autoridad, por supuesto, todo esto dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, sea visita domiciliaria, sea revisión de gabinete, o en su caso revisión electrónica, que yo honestamente consideraría que sería más viable por estas primeras dos que por la revisión electrónica, y con ello revisar puntualmente e incluso en forma minuciosa el cumplimiento de cada una de las cláusulas materia de las operaciones jurídicas del contribuyente. Y en caso de que no se verifique el exacto cumplimiento de cada una de ellas, podría tener ese argumento la autoridad de señalar, de referir, de indicar que no se está cumpliendo o que no se cumplió con ese acto jurídico en particular, con plena y absoluta independencia de la existencia entonces de la famosa fecha cierta que, como lo hemos indicado, implica per se que el contrato tenga que ser ratificado en sus firmas ante un corredor público, notario público, o incluso que tenga que ser certificado por un fedatario público el contrato. Esto entonces implicará que la autoridad, al verificar esos actos jurídicos materia de la revisión, va a checar, va a verificar, va a analizar, claro, a su buen saber y entender, si se llevó a cabo o no un propósito comercial. Esto tiene necesariamente que cambiar la forma a través de la cual hoy por hoy los mexicanos llevan a cabo sus actividades comerciales. Es decir, si una empresa tuvo a bien comprar una serie de maquinarias con la finalidad de obtener esa deducción de las facturas correspondientes, cuando esta maquinaria no era un elemento esencial para su actividad o sus fines económicos, pues la autoridad podría poner en tela de juicio si esos bienes, esas maquinarias adquiridas, tienen o no o cumplen o no con un propósito comercial, que por supuesto debe estar vinculado directa y necesariamente con la adquisición de bienes o servicios, y esto debe implicar, por supuesto, que estén ligados a su objeto social, a su actividad comercial, y con ello, en caso de que la autoridad considere que no se cumple con ese requisito sine qua non, pues va a poder señalar anticipadamente desde la misma visita y en las actas parciales en forma presuntiva, pues que existe o que no existe más bien la razón de negocios, o que más bien dichos actos jurídicos carecen de una razón de negocios y que generan un beneficio fiscal directo o indirecto más que un beneficio de carácter económico acorde con el objeto de la actividad de la empresa. Y por supuesto, en cuanto a los efectos fiscales que corresponden, pues la autoridad le cancelará o le limitará esos efectos jurídicos por la obtención de ese beneficio económico que a criterio de la autoridad podría considerar que no era razonablemente esperado por el contribuyente. Y esta prueba de propósito comercial, o esta prueba que habíamos señalado, que es como se le conoce en el derecho anglosajón, pues deriva también entonces de una doctrina judicial del derecho anglosajón que ya se aplica desde 1982 en Inglaterra y que también fue aplicada a los Estados Unidos, y finalmente es una regulación de carácter fiscal a través de la cual o mediante la cual la autoridad puede negar el uso incluso de pérdidas del contribuyente cuando la razón principal de la adquisición de esos bienes o de esos servicios pues haya sido efectivamente única y exclusivamente para obtener o incluso para asegurar beneficios
incluso en pérdidas del contribuyente. Esto vean que implica necesariamente pues el hecho de reconsiderar la forma en que están trabajando muchas empresas y el anticiparse, por supuesto, al aspecto que hemos reiterado constantemente desde 2014 en un elemento nuevo que, si bien es cierto, los colegas contadores ya lo conocían con antelación y ya está contenido en las normas de información financiera, conocido como la materialidad, pues no solamente va a aplicar para efectos del 69B, para efectos de la devolución de saldos a favor, en función de que el 22D del Código Fiscal previene la posibilidad de que la autoridad pueda verificar la materialidad de las operaciones para efectos de devoluciones de saldos a favor, y también la materialidad para efectos, como lo hemos reiterado también, del artículo 27, cuando la autoridad, durante el procedimiento de verificación del domicilio fiscal, le pueda requerir al contribuyente pues que acredite también la materialidad de los actos en función de los contratos de arrendamiento, por ejemplo, a través de los cuales acredite pues bajo qué situación jurídica se encuentra en ese inmueble. Y con ello, para acreditar entonces la existencia de los actos jurídicos, se tiene que apoyar necesariamente en el aspecto de la materialidad. Y dentro de la materialidad, entonces, también se encuentra inmersa pues la sustancia económica, como lo hemos indicado, y la sustancia económica, la sustancia jurídica y la sustancia económica. En ese contexto, entonces, al hablar de razón de negocios, implica que deba existir necesariamente un propósito comercial válido en cada uno de los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente. Es decir, por más que pudiera alegar el contribuyente que, acorde con lo que establece el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que todos aquellos comunicados que estén contenidos en elementos electrónicos como en aplicaciones en el celular, que tengan prueba legal para ofrecérsela a la autoridad, pues al final del día no hay mejor prueba que un contrato certificado ante notario público en donde se acredite el cumplimiento de cada una de las cláusulas. Es decir, ya este punto, esta referencia, ya no debería de ser una carga para el contribuyente y debería de implementarse dentro de cada uno de los procesos que lleven a cabo en su actividad comercial normal. Y por otro lado, el cumplimiento y la verificación de sus actividades en cuanto al propósito comercial válido de los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente deben necesariamente reflejar la sustancia económica de sus operaciones, es decir, lo que acorde con lo que establece el derecho anglosajón, que ahora ya se adecua a nuestra legislación y por supuesto rompe el esquema a lo que estábamos acostumbrados en cuanto a la regulación del acto jurídico y del negocio jurídico. Pues con ello entonces tenemos que apegarnos a esa serie de requisitos novedosos que a partir del 5A pues ya se le imponen al contribuyente. Y esto a efecto también pues de evitar cualquier tipo de situación que pueda confundir a la autoridad y que pueda dar a entender algún tipo de simulación y que le dé a entender a la autoridad que no se está cumpliendo con el objetivo comercial que pues tienen que llevar a cabo todas y cada una de las actividades comerciales. Es decir, queda a prueba el propósito comercial o el propósito de los negocios como un mecanismo que podrá utilizar o aplicar la autoridad fiscalizadora para, en su caso, poder estar en la posibilidad de rechazar las transacciones comerciales que la autoridad pueda tildar, considerar incluso como abusivas, que a final del día ese es el espíritu a través del cual pues se llevó a cabo la creación de este famoso proyecto BEPS, para evitar que el contribuyente pues tome ventaja y lleve a cabo operaciones para obtener más un beneficio fiscal que un beneficio comercial. El problema es que aun cuando se contenga dentro del artículo 5A este procedimiento que aún está trunco y que está pendiente de que se publiquen las reglas de carácter general
para su procedimiento o aplicación, queda entonces a consideración de la autoridad, a su buen saber y entender, cuáles serán entonces esos elementos a través de los cuales tenga a bien considerar, valorar, ponderar y determinar la validez de los actos jurídicos del contribuyente, en razón de que presumiblemente la autoridad se va a llegar de otra autoridad que en forma colegiada van a determinar, van a resolver o van a validar los actos jurídicos a priori del contribuyente. Y esto implica entonces que se invente un órgano colegiado en el artículo 5A del Código Fiscal y que por primera vez en forma conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria actúen como un órgano colegiado de facto y resuelvan en forma anticipada a través de una especie de negativa ficta en un plazo máximo de 2 meses dentro de la visita para determinar la validez o no de los actos jurídicos que el legislador turnó a bien llamar recaracterización. Hasta ahí suena bastante interesante este procedimiento novedoso que, si bien es cierto, fue propuesto, mas no impuesto por la OCDE a todos los países miembros de la misma, a todas las jurisdicciones que pertenecen a este organismo, dejó bien en claro que los países miembros de la OCDE pudieran aplicar e incorporar este proyecto BEPS en la medida en que no afectara, por supuesto, los derechos constitucionales o fundamentales de los gobernados y, por supuesto, en la medida en que no fueran contrarias a las leyes secundarias de cada uno de los países o jurisdicciones que son miembros de la OCDE. Y es ahí precisamente en donde salta la liebre, como dijeran en mi rancho, y en ese contexto pues vemos que efectivamente el mecanismo, la fórmula que consideró pertinente la autoridad legislativa incorporar, pues deja mucho que desear en función de que la OCDE no establece en forma específica que el tema de razón de negocio se aplique a través de facultades de fiscalización. Efectivamente es una facultad discrecional de la autoridad, pero fue la autoridad mexicana, la autoridad legislativa mexicana, la que decidió, consideró implementar dicho mecanismo a través de las facultades de comprobación. Es decir, hoy por hoy, dentro de las facultades de comprobación, digamos que una especie de la facultad de visita domiciliaria o de revisión de gabinete o de revisión electrónica, pues va a ser la revisión de razón de negocios, que, como dijimos desde un principio, yo considero que tendría que adecuarse más bien a la visita domiciliaria. Pero con ello vemos entonces que, como dice el maestro Manuel Atienza, pues puede caer la autoridad en esa tentación de abuso de autoridad en función de algunas de las inconsistencias que este procedimiento per se, antes de que se lleve a cabo su aplicación, pues podríamos entonces considerar y presumir una serie de elementos que, salvo su mejor opinión, pues podríamos tildarla de ilegal, de inconstitucional y de inconvencional. Y estábamos señalando que precisamente el tema referente a la razón de negocios deriva como un mecanismo que han aplicado desde 1982 en Reino Unido, pues este mecanismo que han llevado a cabo las autoridades y que se ha expandido como la pólvora en todo el common law. Y en este contexto dirán ustedes con justa razón, usted lo dijo en el common law, pero México no tiene el common law. Bueno, pues precisamente de ese derecho anglosajón, pues es que se consideró, se tomó en cuenta por parte de la OCDE y sugirió, planteó ante los países miembros la incorporación de este mecanismo, insisto, en la medida en que no afectara los derechos contenidos dentro de la misma Constitución y en los derechos de las normas secundarias. No obstante, vemos que la autoridad pues tropicalizó, aplicó el mariachi en el tema jurídico y lo transformó a su buen saber y entender en esa
metamorfosis kafkiana que solamente los legisladores conocen de esa alquimia jurídica, y dieron como resultado este pequeño monstruo que todavía no acabamos de entender, y en ello entendemos entonces, o pretendemos entender, que la autoridad, a través del ejercicio de facultades de comprobación, pues lleva a cabo este acto mediante el cual deja la carga de la prueba al contribuyente a través de la presunción juris tantum, es decir, le deja la carga de la prueba para que el contribuyente sea el que desvirtúe una simple, mera y llana presunción ejercitada a través de las facultades de comprobación. Y en ese contexto, la autoridad única y exclusivamente podría considerar que se desvirtúan esas presunciones, como está infestado el Código Fiscal de la Federación a lo largo y ancho de toda su regulación, en los actos presumibles de la autoridad, que sin lugar a duda entendemos que, si bien es cierto, pero como dice alguien, se exagera, pues en ese contexto, pues esta presunción no es óbice, y también le deja la carga de la prueba al contribuyente para que desvirtúe, como habíamos dicho, pues a través de los elementos, la información y la documentación que se obtenga a través de la misma, pues información correspondiente para que, a juicio de la autoridad, considere que se pudo haber desvirtuado. Y efectivamente, como ustedes lo acaban de deducir en esta fracción de segundo, pues la autoridad va a actuar como juez y parte, es decir, te audito, pero también al mismo tiempo valoro las pruebas que tú estás proponiendo y tratando con ello de desvirtuar el dicho de la autoridad. Es importante y es trascendental el recordar que la autoridad efectivamente puede desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos. Es la primera vez, insisto, y perdón que sea tan necio en este rubro, en este punto, que la autoridad va a validar o no, va a reconocer o no, va a recaracterizar o no los actos jurídicos del contribuyente, por supuesto, para efectos fiscales. Y esto implica que tendrá que dar a conocer esa resolución o esa situación de validar o no los actos jurídicos, efectivamente, hasta antes de que se emita la última acta parcial. Y en este contexto entendemos que en la última acta parcial se le da un plazo al contribuyente. ¿Para qué? Pues para que desvirtúe las pruebas, para que desvirtúe a través de las pruebas correspondientes precisamente el dicho de la autoridad. Es decir, es la etapa a través de este procedimiento administrativo que, en el caso de la visita domiciliaria, por ejemplo, se le otorga al contribuyente, respetándole, valga la expresión, el debido proceso que regula, previene y establece la Constitución mexicana, acorde con esta referencia del artículo primero que nos remite, del artículo primero de la Constitución, que nos remite, por supuesto, a todos aquellos convenios que en materia de derechos humanos México ha suscrito, toda vez que el respeto al debido proceso efectivamente pues se equipara y es efectivamente un derecho humano contenido a nivel convencional, es decir, en convenios en materia de derechos humanos que México ha suscrito. Y en ese contexto es importantísimo entonces referir que como la autoridad va a resolver, va a determinar antes de emitida la última acta parcial si está validando o no los actos jurídicos del contribuyente, si éste apenas va a ofrecer las pruebas correspondientes para desvirtuar el dicho de la autoridad. Es decir, la autoridad, como ya lo habíamos señalado, para el caso concreto y exclusivamente para el tema de razón de negocios, tendrá la posibilidad de resolver en forma colegiada. Y si la autoridad en 2 meses, es decir, la autoridad colegiada en 2 meses, no resuelve por escrito, entonces se entenderá resuelto en sentido negativo una especie o una subespecie de negativa ficta, a través del cual entonces no reconocerá los actos jurídicos del contribuyente. Y volvemos al tema.
La autoridad, antes entonces de haber emitido la última acta parcial, ya está resolviendo si reconoce o no los actos jurídicos del contribuyente. Es decir, cómo está resolviendo si ni siquiera se le ha dado, se le ha brindado, se le ha otorgado, se le ha respetado el derecho al debido proceso al contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización, si éste apenas está por entregar, por exhibir, por acreditar las pruebas pertinentes. Eso, señoritas y señores, en Tumbuctú, en Tailandia, en Japón, en Noruega, en Nicaragua y en mi rancho se le conoce como debido proceso, y en ese contexto entonces presumiríamos, salvo su mejor opinión, que la autoridad entonces, a través de esta negativa ficta, derivada nada más de la información proporcionada y entregada también a través de la documentación y demás que se exhiba dentro de la visita, pues ya estaría resolviendo a priori. Y digo a priori porque en el plazo que se le otorga después de la última acta parcial para que ofrezca las pruebas, pues son como si éstas no existieran, puesto que la autoridad en forma anticipada o previa, pues ya está negando, digamos, ese derecho del contribuyente, y con ello, insisto, salvo su mejor opinión, pues estaría entonces violentando el debido proceso. Y este es un derecho fundamental que entonces pues se presumiría violentado por parte de las autoridades, y a mayor abundamiento, pues sí, en el acta final, pues la autoridad que haría, pues ratificar evidentemente el dicho de la autoridad a través de esta negativa ficta. Es decir, por más que el contribuyente entonces, por sentido común deducimos, haya ofrecido las pruebas correspondientes, si ya la autoridad en la negativa ficta a través de su silencio en los 2 meses resolvió en sentido negativo, que dicho sea de paso, esa resolución carecerá de un aspecto elemental de una debida fundamentación y motivación, puesto que se resuelve con base en el silencio de la autoridad. Difícilmente considero en el acta final la autoridad va a tener otra resolución que sea diferente a esa negativa ficta. Por tanto, entonces estaríamos en presencia de otro elemento más consistente en la falta de una debida fundamentación y motivación de la autoridad, puesto que el silencio de la autoridad pues efectivamente se entiende y se equipara en los términos que establece el artículo 5A, pero la autoridad no habría entonces en ese escenario debidamente fundamentado o motivado el acto, puesto que se basa en una mera presunción y en el silencio de la autoridad. A mayor abundamiento nos surge también la duda existencial, valga la expresión, si este tipo de facultades, como las previene, las refiere la Ley de Coordinación Fiscal, también las podrían llevar a cabo entonces las entidades a través, las entidades fiscales a través del equivalente a las administraciones fiscales correspondientes, es decir, de cada una de las entidades federativas, si estas, por supuesto, en primera instancia pueden llevar a cabo el cobro o la revisión más bien de impuestos federales a través de estos mecanismos de coordinación fiscal derivado de un convenio de colaboración fiscal, nos queda claro que, por supuesto, que tienen facultades. La pregunta sería, entonces las entidades federativas también podrían practicar revisión, facultades de comprobación fiscal, concretamente visita domiciliaria en materia de razón de negocios. Pues en teoría sí. Sin embargo, un regalo navideño anticipado que podríamos señalarles a ustedes, si lo aceptan por supuesto, es que pues para esos efectos supondríamos que tendría que prevalecer el principio de legalidad, en donde la autoridad únicamente, la autoridad fiscal local a nivel local, es decir, en las entidades federativas, pues únicamente pueden llevar a cabo los actos que la ley le otorga o le previene y le faculta. Y en ese contexto tendría necesaria y forzosamente que reformarse entonces pues las leyes orgánicas de estas entidades, de estos organismos, para efecto pues de que les otorguen este derecho de poder llevar a cabo también la revisión en visita domiciliaria pues de razón de negocios, del tema de razón de negocios.
Y hasta ahí sonaría muy bien, hasta ahí sonaría muy romántico, hasta ahí se implicaría que se celebrara un nuevo convenio de colaboración fiscal, pero vendría también el otro problema. Aquí entonces las entidades federativas a través de la Secretaría de Finanzas correspondientes tendrían entonces que celebrar o que llevar a cabo más bien dentro del ejercicio de las facultades de comprobación pues la reunión con este órgano colegiado. Y ahí es donde chocamos contra pared o esa parte verdaderamente pues no acabamos de entender porque el tercer párrafo del artículo 5A en comento establece que antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución provisional a que hace referencia el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el SAT. Y en este contexto, pues no estaría actuando en funciones el SAT, sino una entidad federativa, lo cual implicaría que tendríamos entonces que entender o considerar la interpretación del artículo 5A en términos de lo que previene el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que si bien se refiere a facultades de comprobación, pues el artículo 5 se refiere concretamente a la forma de interpretar la ley cuando se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y en ese contexto considero pues que la ley no da margen de interpretación a referir al Servicio de Administración Tributaria o a aquellas entidades fiscales que hayan suscrito los convenios de colaboración fiscal. En ese contexto, quizá, salvo su mejor opinión, pues el artículo 5A en su tercer párrafo es omiso en referir, en señalar que las entidades federativas también puedan ejercitar estas facultades de comprobación, además de que entonces dentro de la ley orgánica correspondiente de cada entidad federativa, correspondiente a la Secretaría de Finanzas de cada entidad federativa, tendría entonces que referir el escenario de que acorde con la ley de coordinación fiscal y conforme a las facultades que refiere el artículo 5A, podrá resolver en forma colegiada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el tema de razón de negocio. Si al no existir esa regulación, no puede surtir efectos lo que no existe. Vean entonces un tema que considero delicado para efecto de la debida fundamentación en el contexto de las entidades federativas que pues debería implicar, considero, pues la reforma para efectos de la ley orgánica de cada una de esas entidades en las secretarías de finanzas correspondientes y en su caso también pues el señalar o el referir que la Secretaría de Hacienda pues podrá, quiero pensar, resolver en forma conjunta con pues las entidades federativas, lo cual creo que queda muy discutible y se perdería el sentido materia del artículo 5A porque va exclusivamente dedicado a que la Secretaría de Hacienda y el SAT sean los que resuelvan para obtener o no una opinión favorable en la aplicación de este artículo 5A. Vean entonces cómo pues encontramos diversos elementos que pues nos dejan muchas dudas más que respuestas, nos dejan más preguntas que respuestas. Y en ese mismo contexto, este mismo tercer párrafo, que bueno, podríamos continuar con esta radiografía y no acabaríamos, pues refiere también que estas disposiciones referentes a este famoso órgano colegiado, pues se van a dar a conocer a través de reglas de carácter general. Y recordaríamos que las reglas de carácter general no podrían, en teoría, ir más allá de lo que establecen pues las normas jurídicas, que estas han sido creadas, las reglas de carácter general, para establecer o aclarar la mejor aplicación e interpretación de las leyes fiscales, siempre y cuando no establezcan cargas a los gobernados, más y únicamente derechos a los mismos. Sin embargo, si el legislador, como lo vemos claramente en los últimos 3 renglones del artículo 5A, refiere que las disposiciones referentes al órgano colegiado, contenido o integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT van a estar regulados y van a establecerse a través de las reglas de carácter general,
Pues bueno, pues ya les anticipo otro regalo navideño que implicaría que las reglas de carácter general, de ser así, y de establecer las reglas procedimentales para el funcionamiento de este órgano colegiado, pues muy probablemente se caería en la tentación de parte de la autoridad de establecer mecanismos que vayan más allá de la ley, y si es eso, podría entonces alegarse, señalarse, considerarse el hecho de que se estaría violando el principio de supremacía legal o de supremacía de las leyes, es decir, que las reglas de carácter general no pueden establecer procedimientos no contenidos en las leyes, o más aún, no pueden establecer regulaciones que rebasen los aspectos de legalidad contenidos en una norma. Y en ese contexto podríamos, si fuera el caso, considerar si esas reglas incurren en esa circunstancia y en esa tentación en que la emita la autoridad administrativa, pues en señalar que estas reglas en forma desde su creación pues ya están viciadas o estarían viciadas también de inconstitucionalidad. En ese contexto pues vean que existen serios elementos que pues nos dan mucho de qué pensar, además, como lo hemos reiterado constantemente, de que ese concepto de beneficio económico razonablemente esperado lo determina la autoridad en forma unilateral y refiriendo que se puede alcanzar a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y que el efecto fiscal pues sea más gravoso. Pero a final del día entendemos que el 5A implica la revisión de la actividad económica del contribuyente y esta pues puede ser tan amplia como puede haber colores y puede haber gustos en este planeta, y el considerar la actividad económica de parte del contribuyente pues es cada vez más amplia y casi infinita. Y ahí viene un problema en función de que la autoridad, considero, pues debería ser entonces experta en el tema de la actividad económica en materia de la revisión, y eso lo tendría que demostrar y acreditar ante el contribuyente, porque en ese contexto, bajo qué elementos o expertise la autoridad fiscal pudiera determinar o no un beneficio económico, si ella misma desconoce cómo funciona esa actividad económica, o si en su vida ha entrado a una fábrica para saber cómo funciona o cómo se lleva a cabo esa actividad económica. Y en ese contexto, entonces, ¿bajo qué elementos podría discernir, determinar, valorar, señalar que esa actividad entonces no obtiene un beneficio económico razonable, o que éste no es razonablemente acorde a lo esperado, si en su vida ha ingresado a una fábrica, a una empresa, a un sistema que no tiene ni idea cómo funciona? Esto queda entonces a consideración del gobernado de utilizar entonces los mecanismos legales pertinentes para verificar entonces si el auditor, el verificador, como le llamen pues, tiene o no efectivamente esa facultad para poder entonces determinar, considerar o establecer si efectivamente está llevando a cabo la actividad económica desde una perspectiva no solamente en el aspecto de los actos jurídicos, sino si efectivamente es razonable y acorde con ese beneficio económico que tildó el legislador de razonablemente esperado. Y bueno, pues como podemos ver, son una serie de elementos pues que no acabamos de analizar y que se nos va el tiempo como agua, y que bueno, ojalá hayamos aportado alguno de estos elementos para su consideración. Y bueno, continuaríamos en la siguiente sesión hablando de este tema tan importante y de tanta trascendencia, y también vamos a hablar de cómo se llevaría a cabo o cómo debería llevarse a cabo entonces por parte del contribuyente pues la aplicación de este artículo, y más bien cómo coadyuvar en la atención de parte de la autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación en materia de razón de negocios, cómo se debe atender, qué pruebas se tienen que ofrecer, cómo acreditar la materialidad. Pues ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y finalmente nos ponemos a sus órdenes en nuestra página de internet
www.juanraullopezvilla.com, en nuestro muro de Facebook. Muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente sesión y por favor no dejen de cuidarse. Gracias. Esto fue Acciones Fiscales, con su anfitrión, el Dr. Juan Raúl López Villa. Para más consejos en temas fiscales, no olvide seguirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima.